Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 25 de marzo de 2018, celebramos la entrada triunfal de Jesús y el inicio de Semana Santa. Cuando Jesús vino a Jerusalén, dos multitudes le esperaban, una que alabaron por lo que esperaban que Él iba a hacer, y la otra que alabaron sin cesar solo por quien Él es. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. Voy a pedir que si tienen su Biblia, vamos a estar en el libro de Lucas en esta mañana. Y hoy pueden ver que estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Este domingo se llama Domingo de Ramos y es el primer paso en lo que es la Semana Santa. Hoy inicia la Semana Santa, sigue ahí en la semana, en jueves tienen Viernes Santo, donde Jesús tuvo Santa Cena con sus discípulos, hablando del convenio de pan y de sangre. Fue al jardín de Getsemaní para orar y también fue traicionado por Judas, por un beso ahí en el jardín. Fue arrestado y entonces en Viernes Santo entra lo que es la pasión de Cristo, donde Él es juzgado ante los tribunales de los judíos, de Pilato, y es crucificado. Pero hermanos, no termina ahí, porque el próximo domingo celebramos el día de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos están alegres que no terminó la Semana Santa en viernes? Sigue hasta domingo, sigue hasta la resurrección. ¿Cuántos están alegres que Cristo resucitó? Bueno, hay algunos, pero no todos. Vamos a ver. Entonces hoy vamos a enfocar en esa entrada de Jesús en Jerusalén, en Lucas capítulo 19, comenzando en el verso 36. Conocemos la historia que los discípulos trajeron un burrito y Jesús subió encima del burro y comenzó a bajar del monte de los olivos. Y vamos a estar en Lucas capítulo 19, verso 36. Y dice, y mientras Él avanzaba, esto es Jesús, mientras Jesús avanzaba, tendía sus mantos por el camino. Y cuando ya llegaba Él cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos, siempre hay algunos fariseos, ¿no? Siempre hay algunos parados ahí con los brazos cruzados, ahí la boca cerrada o solo abierta para quejar. Y los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús respondió diciéndoles, les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Siempre digo que esto sería el primer concierto de rock, que cantan las rocas, las piedras. Bueno, no les gustó mi chiste, está bien. Seguimos. 41. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Jesús está llorando y Él dice, oh, si conocieras tú también, por lo menos en tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muy notable que nuestro Señor Jesús, en casi todo el tiempo que fue ministrando, sanando a los enfermos y haciendo los milagros y los prodigios, siempre avisó a la gente no proclamar públicamente lo que Él había hecho por ellos.
Él siempre dice, alaba al Señor en tu corazón, pero no cuentas esto a nadie más. Siempre Jesús evitaba ser proclamado como rey. Y entendemos por qué, porque cada vez que Jesús hacía milagros, la gente se acercaba y recordamos la historia del milagro de alimentar a los 5,000. Dice que alguna gente, reconociendo su poder, tenían planes de tomarlo por la fuerza y hacerlo rey. Y Jesús, entendiendo lo que querían hacer, se retiró a una montaña él solo. Pero este día, en esa entrada vemos un gran cambio. Jesús no está ocultándose. Él abiertamente sale y no se esconde de ser reconocido como Rey Mesías. Él permite que sus discípulos lo proclaman Rey y anunciar su entrada. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora y no antes? Y vemos en los versos 41 al 44 de Lucas que acabamos de leer, donde Jesús cuando está entrando comienza a llorar. Y dice, si solo Jerusalén supiste que hoy es tu día, hoy es el día de la visitación de tu Dios a tus puertas, pero está ocultado de tus ojos. Lo has perdido. Sabemos que había gente ahí alabando, pero la gran mayoría de gente ni se dieron cuenta que Él estaba entrando en Jerusalén. La gran mayoría. Y Jesús profetiza que van a venir ejércitos que te van a rodear y van a quitar piedra sobre piedra y derrotarte hasta la tierra. Esto sucedió 70 años antes del nacimiento de Jesús, 70 años después de Cristo, cuando los ejércitos romanos entraron y completamente destruyeron a Jerusalén. Y Jesús decía, si solo supiera que hoy es el tiempo de tu visitación. Repite conmigo, dice, el tiempo de tu visitación. Sabemos que su entrada triunfal había sido profetizado en el relato en el libro de Mateo, donde habla de la entrada de Jesús. Él habla de del profeta Zacarías, cuando él profetizó que he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre una asna. La cosa es que Dios había mostrado al pueblo que iba a venir el Mesías, pero ellos no reconocieron. Los fariseos, que deberían haber conocido a los profetas, no reconocieron a Jesús. ¿Cómo es que ellos no podrían saber que hoy fue el día? ¿Podemos decir que tal vez ellos no supieron el día, que Dios no lo había avisado? No necesariamente, porque en el libro de Daniel hay una profecía tan clara y tan directa que Dios avisa a su pueblo cuándo va a venir el Mesías. Y yo solo quiero tomar un momentito para ver esa profecía. En Daniel, capítulo 9, verso 24 a 25, Daniel ha estado orando y pidiendo perdón por los pecados de su pueblo. Y él comienza a clamar a Dios, ¿cuánto tiempo nos vas a dejar en exilio ahí en Babilonia? Queremos regresar a la tierra prometida, queremos reedificar a Jerusalén. Y viene el ángel Gabriel y no solo cuenta cuando termina el tiempo de exilio, también da mucho más. Él da el tiempo exacto en que iba a venir el Mesías. Y él dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Y ojo en eso, dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas.
y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Aquí tenemos mucha información, yo sé que es bastante y no vamos a profundizar mucho, pero lo que vemos es que aquí el ángel da un tiempo, comenzando de un punto, de una proclamación de la reedificación de Jerusalén, hasta el momento que va a venir el Mesías. Y si nosotros hacemos algunos cálculos usando calendario de Babilonia, de los judíos, podemos ver que cuando habla de 70 semanas en realidad está hablando de años. Y en total vemos que fue 7 más 62, 69 semanas, o 7, es como dice la Biblia, que en realidad era 483 años. Y cuando hacemos todos los cálculos, tenemos 173.880 días. Esto es un tiempo exacto que da el ángel a Samuel. Entonces, usando esto, podemos averiguar si el pueblo hubiera podido conocer el día de la entrada de Jesús. Daniel recibió ese mensaje del ángel Gabriel en el año 522 años antes de Cristo. Ahora él dice que debemos tomar ese día y hay que comenzar. ¿Dónde comenzamos el conteo de los 173,000 días? Él dice cuando hay una proclamación de reedificar o restaurar a Jerusalén. Bueno, hay muchas proclamaciones, hay varios. Pero hay un detalle que el ángel Gabriel da a Daniel. Dice que va a ser edificada con muro y plaza. Y con este detalle solo hay una proclamación que cabe ahí. Y esto fue proclamado en el año 447 años antes de Cristo por el rey Artajerjes I, el longígamo de Persia. Y él proclamó, dio un orden a los judíos de regresar a su tierra y edificar a Jerusalén con muro y con el camino. Entonces, con un punto de comenzar, podemos usar nuestro tiempo. Tenemos los 173,880 días y podemos ver en la historia usando el calendario. Jesús nació en el año 1 o un poquito antes, ¿creen? Y si nosotros contamos los días, llegamos a una fecha muy especial, que es el 6 de abril de 32 DC, o después de Cristo. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto fue el día en que Jesús entró en Jerusalén, el día exacto. 500 años antes, Dios había dado el día de la visitación. Ellos tenían toda la información que necesitaba. Dios dio la información para que supieran, pero aún así perdieron la visitación. No reconocieron a Jesús. Todo estaba ahí con exactitud y precisión, planeado por Dios. Pero qué tragedia que ellos no reconocieron ese tiempo. Pero si nosotros estudiamos un poquito más, podemos aprender mucho si vemos a la gente que estuvieron ahí en ese día. Vamos a hablar acerca de la gente. En la entrada triunfal de Jesús está en cada uno de los evangelios. Tenemos la entrada en Mateo, tenemos la entrada en Marco, en Lucas y en Juan. Los 4 evangelios, todos relatan la entrada triunfal de Jesús. Pero hay varias diferencias. Y esto no es porque uno es mejor que el otro o que uno de los escritores se equivocó. No, es que cada uno de ellos escribieron de una perspectiva diferente a una audiencia distinta. Por ejemplo, Lucas, cuando escribió el libro, el Evangelio de Lucas, lo dirigía a los cristianos griegos. Entonces, él explica mucho más para que los gentiles, los griegos que no entienden los judíos, pueden tener mejor definición en las cosas. Mientras Mateo,
cuando él escribió su evangelio, lo escribió primeramente en hebreo, ni fue en griego, porque fue dirigido hacia los cristianos judíos. Y cuando uno lee a Mateo, hay un sinfín de profecías que siempre habla del Viejo Testamento. Now, cuando vemos lo que ellos relatan, vemos una diferencia a veces en lo sucedido. No es que uno es mejor que el otro, solo con perspectivas diferentes, a veces hay detalles diferentes. Y si nosotros ponemos atención, podemos oír algo que Dios nos quiere decir en estas comparaciones. Tomamos un momento rápidamente para leer lo de Mateo. Mateo, capítulo 21, nos dice que trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó Jesús encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas. Y en Juan dice que eran ramas de palmera de los árboles y las tendía por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Now, algo que vemos muy interesante es que todos las historias en los 4 evangelios tienen esto en común. Ya en este momento de la vida de Jesús, Él se ha hecho popular, Él es famoso. La gente está contando todo lo que Él ha hecho, que sana a los enfermos, que hace señales y prodigios. Entonces, cuando Jesús viene a Jerusalén, no es una gran sorpresa que hay una multitud. Todos quieren ver el hombre, ¿verdad?, que levantó a Lázaro de la muerte. Todos quieren ver ese profeta que camina sobre las aguas. Quieren ver el hombre que da vista a los ciegos. Todos están ahí para ver a este hombre, Jesús. Y ahora la Biblia nos narra en los 4 evangelios que cuando las multitudes juntaron, todos ellos comenzaron a alabar al Señor. Y déjenme pasar por un momento para decirles que es bueno alabar al Señor cuando Él está. ¿Sabe eso? Es bueno alabar al Señor cuando Él está, porque la alabanza es agradable al Señor. ¿Viste eso? La alabanza es agradable al Señor. Amén, hermano Sean, predícalo. Si ustedes no me van a dar amén, yo lo doy por mí mismo. Nosotros sabemos que si hemos leído la palabra de Dios, la palabra dice que todo lo que respire alaba a Jehová. La Biblia dice: díganlo los redimidos de Jehová. La palabra dice: dad gracias en todo. También dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tal vez hay alguien aquí que recuerda Salmo 100, donde dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. La alabanza es agradable al Señor. Pero oigan esto: la adoración sin alabanza es insatisfactoria para el Señor. La adoración sin alabanza es insatisfactoria para el Señor. Déjame explicar eso. ¿Recuerdan cuando Jesús
conoció a la mujer samaritana en el pozo. ¿Recuerda eso? Ellos comienzan a hablar y comienzan a discutir sobre la adoración. Y Jesús le dice que el Padre está buscando los que adoran en espíritu y verdad. Es que Dios desea que nuestra adoración es en espíritu y en verdad. La verdad se ocupa de nuestro intelecto, ¿ok? Se trata de nuestra mente, de nuestro entendimiento, lo que conocemos y entendemos acerca de Dios. Pero el espíritu se ocupa de nuestras emociones y los deseos internos que responden y rebosan con amor y pasión, que son las cosas que Dios merece y que Él es digno de recibir. Entonces, cuando yo vengo a adorar, ¿ok? No es venir a la iglesia, pararme en el servicio y solo estar siendo entretenido por el grupo de alabanza. Yo no solo vengo aquí a la iglesia y sentarme en la silla y ser instruido por la prédica, o solo escuchar y aprender verdad en mi mente, una iluminación por las escrituras. Cuando yo vengo a adorar, no es solo que yo recibo, es rendir de mi espíritu lo que mi Dios desea. Dios demanda nuestra alabanza. Él merece nuestra adoración. Y esto es lo que sale de mí para mi Dios, es mi alabanza. No lo que yo recibo de parte de Dios, pero lo que yo rindo a Él. ¿Cuántos me digan amén? Esto es el espíritu. Entonces, la adoración que es solo gritos y saltos sin entendimiento y la verdad es igual de insatisfactoria a Dios como cuando tú te sientes calladito en contemplación, meditando en Dios y pensando en Él, pero nunca respondes de tu espíritu, nunca rebosas con una pasión y emoción, rendiendo a Dios lo que tú sabes que Él es digno de recibir de ti. Está mal, hermanos, venir todos los domingos y actuar como estás enojado con Dios o como Dios te ha olvidado. Está mal venir con los brazos cruzados, con la cabeza para abajo y una cara de pobrecito, yo no tengo nada. No levantas una mano, no puedes decir un amén, no puedes aplaudir, no puedes gritar aleluya, no puedes dar gloria a Dios. Está mal, mis hermanos. Yo sé, algunos me dirán, hermano Sean, es que esto no es mi estilo, no es mi manera de alabar a Dios. Esta expresión son para los locos pentecostales, los hermanos emocionales que saltan y danzan, pero yo no soy así. Yo soy muy educado, yo soy muy respetuoso, yo no puedo adorar así. No es la manera en que yo adoro a Dios. Y ok, está bien, suena bien que no quieres ser emocional, parece lógico, pero hay un problema. Hay un problema. ¿Están listos? No es tu adoración. No te pertenece. Si fuera tu adoración, entonces tú podrías hacerlo como a ti te gusta. Pero esta adoración pertenece al Señor. Y el Señor dice, yo quiero adoración en espíritu y en verdad. Yo quiero que tú saltes a vez en cuando. Yo quiero un grito de vez en cuando. Yo quiero ver tus manos levantadas de vez en cuando, porque es mi adoración. Y Dios dice, viendo que es mi adoración, yo la quiero a mi manera, que es con ¿qué? Espíritu y verdad. Tranquilitos, ¿no? Amén, hermanos Sean, predícalo. Entonces vamos a regresar. Ahí lo que vemos en Mateo y Lucas son dos multitudes. Y cuando Jesús entra y ellos comienzan a alabar, su alabanza parece igual.
Pero cuando comparamos Lucas con Mateo y entendemos que están escribiendo a audiencias diferentes, entonces vemos que aunque su alabanza parece igual, no realmente es la misma. En Mateo hay una multitud que alaba y Jesús no dice nada. Pero en Lucas hay una multitud que alaba y Jesús le dice a los fariseos, estos nunca se van a callar. En Mateo hay gente que da una alabanza con poco entusiasmo. ¿Quién estamos adorando otra vez? ¿Quién es este? Pero en Lucas la gente comenzará a alabar tan bueno y con tanta pasión que los fariseos tienen que reclamar. Y Jesús dice, mira, no hay nada que puedo hacer con estos. Estos ya son muy apasionados. Estos nunca van a dejar de alabarme. Estas personas no saben adorar sin ser apasionados. Yo sé, hermano fariseo, que te molesta y te pone incómodo cuando ellos levantan sus manos, porque tú no puedes ver la letra en la pantalla. No te gusta cuando ellos saltan. Pero hay gente que no pueden cesar de adorar a Dios. No se pueden sentar en sus sillas y medio adorar a Dios como Él no es digno. Algunos de nosotros nunca terminaremos de adorar y alabar a Jesús. ¿Cuántos son así? Entonces vamos a aprender un poquito de verdad, ¿ok? Que nos va a llevar a tener más espíritu. Vamos a ver la diferencia que hay dentro de estas dos multitudes. Y la primera diferencia que vemos es cómo alabaron. How did they praise? How was it different? ¿Cómo alabaron? Mateo nos dice que cuando Jesús viene, ellos quitan sus vestidos, se quitan sus vestidos así, ¿verdad? Sus mantos y lo ponen en el camino, ¿ok? También vienen y cortan las ramas de palma, ¿verdad? Y comienzan a ponerlo en el aire y también lo ponen ahí en el camino. Entonces en Mateo tenemos la historia tradicional de Domingo de Ramos. Ahí es la historia, las palmas. Pero en Lucas solo vemos la multitud que viene y quitan sus mantos y lo ponen ahí enfrente de Jesús. Pero no hay nada de ramas de palma. Entonces algunos dicen, pero a mí me gusta más a Mateo porque qué bonitos son las ramas de palma, hermano. Ya. Que Lucas no lo hace, bueno, tengo mi favorito. No, hay una diferencia a propósito, hermanos. Lucas está quitando eso para enseñarnos algo, porque tenemos que entender el significado de una rama de palma. Para nosotros lo usamos y los niños y todos para dar bienvenido al rey, para celebrar la venida de Jesús. Es un simbolismo para nosotros de celebrar. Viene de Salomón cuando él entró en Jerusalén para dedicar el templo y la gente celebraron y nosotros lo usamos también y este es el simbolismo. Pero para la gente en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los romanos no era así. Es que la rama de palma eran símbolos de la insurrección militar de los judíos. Era la guerrilla de los judíos en contra de los romanos. Incluso se dice que los celotes o los guerrilleros judíos eran conocidos como la gente de la rama de palma. Era su símbolo. Es como, yo no sé cuántos de ustedes de Honduras recuerden en los años atrás cuando la gente salieron con las banderitas rojas y con las camisas de Che Guevara. Y todos sabían que era símbolo del comunismo. Estaban proclamando sus ideas políticos en la calle. Lo mismo era cuando estos vinieron con sus ramas de palmas. Era un símbolo político, donde ellos estaban diciendo a las fuerzas romanas, ya estamos levantando una insurrección, ya tenemos un rey con poderes sobrenaturales. Ahora es el momento cuando quitamos el yugo del imperio romano y restauramos la nación de Israel. Esto es lo que significa para ellos. Pero en Lucas
ellos solo toman sus mantos y lo tiran ahí delante de Jesús. Y esto es un símbolo también. No es que estaban muy calientes, entonces quitamos el manto porque hay mucho calor. No, ellos lo quitaron y lo pusieron ahí en la calle, porque así es lo que uno hacía cuando miraba una autoridad. Entonces, cuando ellos vieron a Jesús, lo pusieron ahí diciendo: tú eres nuestra autoridad, reconocemos tu autoridad, tú eres el rey que queremos. Y esto es lo que ellos estaban proclamando a los romanos. Entonces aquí es el punto. En Mateo vemos una multitud que están alabando a Dios y a Jesús por lo que ellos esperan que Él va a hacer por ellos. Pero en Lucas la gente alaba a Jesús solamente por quien Él es, no por lo que va a hacer por ellos. Y sabe, hermanos, también en la iglesia hay dos tipos de adoradores. Hay gente que alaban a Dios cuando Él está haciendo todo lo que ellos quieren. Cuando Dios hace y concede todas sus peticiones. Y sabe que no debe ser una sorpresa que entonces tú te quedes callado si esto es tu tipo de alabanza. No es una sorpresa que no quieres abrir la boca de vez en cuando, porque sabes, Dios no siempre hace lo que tú quieres. Entonces, si tú pierdes tu trabajo, o como dicen en Guatemala, se acaba la lana, o si hay problema en tu vida, entonces cuando tú vas a la célula o vienes a un servicio en domingo, no tienes nada que decir. De tu boca no sale nada para Dios. Pero hay algunos de nosotros que nuestra alabanza no tiene nada que ver con lo que queremos de parte de Dios. Nosotros adoramos solo por quien Él es. ¿Cuántos son así? Porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el gran yo soy, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Hay alguien aquí que puede dar una alabanza solamente por quien Él es. Hermanos, no alabamos a Dios por lo que tenemos, le alabamos por quien Él es, no lo que esperamos de Él. Segunda cosa que vemos acerca de estas multitudes es ¿quiénes están alabando? ¿Quién está alabando? ¿Quiénes fueron esas dos multitudes? En Mateo vemos una gran multitud alabando a Jesús. Pero en Lucas dice hay una multitud, pero son discípulos de Jesús. Mira la diferencia. En Mateo, los que están alabando superficialmente, porque solo esperan que Jesús va a venir y hacer lo que ellos quieren, son una gran multitud. Pero en Lucas, la gente que tiene una alabanza sin parar y sin callar son sus discípulos. Es que la multitud no realmente conocían a Jesús. Incluso Mateo dice, tenía que preguntar a los discípulos, ¿quién es este? Pero los discípulos que habían estado con Jesús tanto tiempo, ellos decían, nosotros conocemos por nosotros mismos quién es Jesús. Los dos grupos proclamaban Salmo 119, pero lo hacían de maneras diferentes. En Mateo ellos dicen, Hosana en las alturas, bendito Él que viene en el nombre del Señor. Pero en Lucas, sus discípulos dicen, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Oíste eso? En Mateo es bendito Él, pero en Lucas es bendito el Rey. Es que los discípulos conocían a Jesús mucho más que solo Él. Para ellos, Él es el Rey. Ellos habían visto su autoridad sobre los demonios. Los discípulos vieron a Jesús sanar a todas las enfermedades. Vieron los vientos y las olas obedecer a su voz.
y vieron su poder y autoridad aún sobre la muerte. Ellos reconocieron a su rey. Es importante reconocer que a veces los títulos que usamos reflejan el tipo de relación que nosotros tenemos. Por ejemplo, ustedes me llaman hermano Sean o hermano pastor y me conocen así, pero solo me conocen así. Me conocen como un líder en la iglesia, un siervo aquí, un asistente a los pastores, y no me conocen más que esto. Otros me conocen como dad, como papá. Estos son mis hijos y los niños que cuidamos en Guatemala, en la casa hogar. Solo ellos tienen el derecho de llamarme papá y dad. No piensen que ustedes me conocen así. No me conocen como esto. Ustedes me conocen como hermano Sean y yo les lo voy a reconocer como hermano y hermana también. Allí quedamos. También hay alguien muy especial que me conoce como su amor o su osito. Y no piensen que ustedes me conocen así tampoco, ¿ok? Esto solo es para mi esposa y refleja la relación que yo tengo con ella. Ustedes no me pueden llamar osito porque no me conocen así. No tenemos esa conexión. Y esto es la diferencia que vemos en las dos multitudes. La multitud solo podría llamarlo él. Como cuando uno está hablando con un amigo y quieren conocer el nombre de una persona, de fulano, y dice, ¿cómo se llama? Él, yo no sé, es él. Entonces solo habla de él porque no lo conocen ni el nombre. Pero los discípulos, ellos lo conocían como rey, porque habían estado tanto tiempo con Jesús que tenían una relación personal con él. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí no me gusta hacer es en el tiempo de alabanza, cuando estamos cantando, decir a la gente lo que tienen que hacer, como levantan todas sus manos, salten, dan una vuelta. Y en Guatemala fue algo bien difícil porque en muchas de las iglesias el líder de alabanza era como un líder de ejercicio. Ahora a la derecha, ahora a la izquierda, ahora arriba, ahora para abajo. Y así todo fue contado por el líder de alabanza. Uno ni tenía que pensar. Pero yo no hago esto. Yo no pierdo mi tiempo tratando de decir a otros cómo deben adorar a Dios. Si tú quieres sentar en tu silla con tus brazos cruzados, tu boca cerrada, tus ojos cruzados, está bien conmigo. Está muy bien conmigo. Tal vez tú no conoces a mi Jesús. Si no le conoces, entonces debes quedarte callado. Si no le conoces, debe estar listo a dormir ahorita en el servicio. Pero mira, hermano, si tú conoces a Jesús, si tú reconoces lo que Él ha hecho por ti, entonces no te atreves a sentar callada en una silla todo cuando tú sabes quién Él es. Yo creo que hay algunos adoradores en esta iglesia que pueden decir conmigo, yo conozco a mi Jesús. Yo he pasado tiempos difíciles con Jesús. Yo he caminado con Jesús cuando no tenía trabajo. Yo he caminado con Jesús cuando no tenía dinero. Yo caminé con Jesús cuando estaba enfermo. Yo caminé con Jesús en el cementerio viendo a un difunto. Yo he pasado tribulaciones a la par de mi Jesús. Yo lo conozco porque Él ha estado conmigo. Si tú no has experimentado mucho con Jesús, entonces con razón no quiere levantar la mano. No quiere decir un aleluya. Tú te quieres quedar callado porque tú no conoces cómo es. Pero si conoces a Jesús, nunca te atrevería a quedarte callada durante un tiempo de alabanza. Yo recuerdo la hermana Santos, que siempre estaba aquí en el frente, la par de hermana Josefina, antes de que el Señor la llevó. Y ella cuando alababa,
salía todo el espíritu. ¿Por qué? Porque ella tenía una verdad, que Dios había caminado con ella. Entonces esto se rebosó en su espíritu y ella bailaba y adoraba a Dios, y algunas hermanas se acercaban: hermana santo, tu corazón, con cuidado, te vas a quedar muerta en el tiempo de alabanza. Pero ella no podría callarse, no podría parar. Mejor me caigo muerto alabando a mi Señor que estar callado, sentado, sin reconocer lo que Él ha hecho por mí. Si tú has vivido con Jesús, debes ser la primera persona para gritar y decir: yo conozco a mi Jesús y no me puedo callar. La tercera cosa que vemos de diferente entre esos dioses: ¿por qué alabaron? Tenemos cómo alabaron, tenemos quiénes alabaron, pero ahora vamos a terminar con ¿por qué alabaron? En Mateo otra vez vemos una gran multitud que comienza a gritar solamente porque los demás están gritando. Por eso dice: todos están gritando y cantando, y alguien dice: ¿y para quién estamos gritando? ¿Quién es este? ¿No te ha pasado que cuando uno está en una gran multitud y toda la gente moviendo, uno no quiere estar el uno parado ahí, como espantado? No, todo comienza: ¿para qué estamos gritando otra vez? Nadie quiere ser el uno que me extraña araña, ¿verdad? Todos quieren parecer como parte del grupo y no estar afuera. Entonces ellos saltan y gritan, aunque no conoce para quién lo están haciendo. Pero en Lucas la Biblia nos dice que ellos comienzan a alabar y dicen: ¿por qué? Por todas las maravillas que habían visto. La razón por que ellos estaban alabando con gran voz es por lo que ellos habían visto en Jesús. No alababan solo por alabar sin razón. Hay una razón, hay un motivo. Los discípulos decían: hemos visto que Él levantó a los muertos. Hemos visto a Él sanar a los enfermos. Lo hemos visto hablar con Moisés y Elías en la montaña. Hemos visto a Dios con nosotros. Y por eso no podemos callarnos. Entonces, si nunca has visto nada de Dios en tu vida, o si no abres tu Biblia para leer y conocer la verdad de quién es, entonces va a ser un poco difícil alabar al Señor. A veces cuando yo miro a los jóvenes y ellos a veces no alaban y yo entiendo, porque muchos de ellos no realmente conocen a Jesús. Nadie va a alabar a alguien que no conoce. Pero nosotros que tenemos 30 años con Jesús, 40 años con Jesús, Dios guarda si callamos la boca, porque nosotros sabemos mejor que ellos cómo debemos alabar a nuestro Dios. Tenemos más razón para alabar a nuestro Dios. Hemos visto su mano, hemos sido sanados, hemos visto a Dios abrir camino donde no hay. Hemos visto su protección y su provisión. Si tú has visto a Dios hacer lo imposible en tu vida, entonces ahora es un buen momento para darle gloria y honor. A veces pensamos: pero hermano Sean, tú no sabes mi vida. Qué difícil es, yo no tengo nada. Estoy sufriendo, todo está mal. Y en mi vida, cuando yo encuentro momentos así, siempre recuerdo un verso en Habacuc que tuve que memorizar a la fuerza en el seminario. Ahora yo doy gracias a Dios por eso, porque Habacuc estaba en un tiempo muy difícil en Israel. Estaban maltratados, había mucha injusticia. Él siempre gritaba: ¿hasta cuándo, Dios, te vas a dejar a los malos ganar y a los buenos morir? Y él llega a un momento
Cuando él confiesa la verdad de su vida y él dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierde la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, él entendía lo difícil de estar en aprietos. Cuando él vivía, sería para nosotros decir, si no hay dinero en su cartera, si no hay trabajo el lunes, si no tienes casa, si el ICE vienen persiguiéndote, si estás siendo tratado injustamente. Igual era Habacuc, pero ¿sabe cuál fue su respuesta? Él dice en el verso 18, con todo esto malo que me está pasando, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo no sé si me permiten, hermanos, pero en la mañana no logré compartir esa historia, pero es una historia que siempre me impactó. Había un señor que pasó por muchos problemas. Se llamaba Horacio, su esposa Ana. Él era un abogado, tenía, una buena empresa, era muy celebrado por su trabajo. Cristianos apoyaban, evangelistas, y él, por la bendición que recibió, invirtió su dinero en bienes raíces, en casas en Chicago. Él, su esposa y sus 4 hijas sirviendo al Señor. Y en Chicago tenía hace muchos años atrás el gran incendio, y un día él perdió toda su fortuna. Toda la casa se quemaron, su oficina se perdió, todas sus inversiones, nada. Y ellos solo confiaban en el Señor, demoralizados. Y un gran evangelista en ese tiempo estaba en Europa y los invitó: venga a Europa a vacaciones, pagamos y ustedes vengan y descansan y sean animados. Entonces ellos prepararon para ir a un barco de viajar a Europa, a conocer a su amigo evangelista ahí, y salió algunos inconvenientes de terminar los trabajos pendientes que él tenía. Entonces él envió a su esposa y sus 4 hijas adelante, y él iba a venir unos días después. Y la historia dice que su esposa subió con sus hijas a un barco que se llamaba Vie de Havre, y cuando estaba cruzando el Atlántico en la noche, otro barco chocó con ellos. Dice que causó que su barco se hundió tan rápido que era en menos de 12 minutos. Muchos de los pasajeros y los tripulantes del barco murieron ahogados, entre quienes se encontraban las 4 hijas de Horacio. Otro barco venía para ayudar, recogió a los sobrevivientes, y entre estos se encontró a Ana, quien yacía inconsciente, en un mástil flotante. Y cuando ella finalmente llegó a Inglaterra, envió un telegrama a su esposo diciendo: única salva, ¿qué hacemos ahora? Ahí está el telegrama, ahí está una pintura del barco que se hundió. Perdió su fortuna, perdió su familia, solo su esposa y él se quedaron vivos. Entonces Horacio no tardó mucho en viajar para encontrarse con su dolida esposa. Y dice que cuando la gente preguntaba qué iban a hacer con esa tragedia tan grande, ellos dijeron que solo eran convencidos que Dios era bondadoso y que un día iban a ver de nuevo a sus hijos en el cielo. Cuando Horacio subió al barco para juntarse con su esposa, el capitán le acercó y según sus cálculos decía que estaba pasando sobre el mismo lugar donde se hundió el barco con sus hijas. Horacio se sentó y dice que en este momento
a pesar del dolor de su corazón, él solo dice, todo está bien con mi alma. Estoy bien con mi Dios. Y él es el autor del himno conocido como Alcancé salvación, o Estoy bien con mi Dios, que dice, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios por quien Él es, realmente conectamos con Él, porque Él es mayor de todas nuestras dificultades. Él es más grande de todas nuestras tribulaciones. Y cuando nosotros decidimos entrar, en lugar de venir con la cabeza abajo, pobrecito, con la boca callada, ¿sabe lo que pasa? Nosotros quedemos ahí en la depresión. Pero cuando nosotros entramos y levantamos la cabeza y reconocemos que Dios está en su trono, no importa lo que sea mi situación, entonces nosotros subimos a los cielos con Él y gozamos de la realidad de la vida. Vamos a vivir para siempre con Él. La muerte no nos separa, el gobierno no nos separa, los conflictos no nos separan. Su amor es para siempre. ¿Cuántos creen eso? Dios es fiel y Él merece nuestra adoración en espíritu y en verdad. Amén.